Hemos visto cómo sucedió, cuándo sucedió y por qué sucedió. Como criaturas inteligentes, racionales que somos, tenemos una inteligencia y por tener una inteligencia somos razonables. Desde muy niños empezamos a desarrollar ese raciocinio. A medida que avanza un niño, va de a poco, a través de su raciocinio, de su inteligencia, aprendiendo y asimilando la complicación del lenguaje. No es fácil que un niño se exprese y podamos entenderlo. A menudo es la madre la que entiende el dicho del niño. Los demás casi no lo entienden. A medida que avanza el niño en su crecimiento y va interactuando con sus padres, el niño va aprendiendo la complicación del lenguaje. Cuando se es niño es difícil aprender y cuando lo va entendiendo le es fácil aprender y llama las cosas por su nombre. Cuando el niño aprende a expresarse y darse a entender, lo primero que el niño empieza es a preguntar y la principal pregunta del niño es ¿por qué? Y se le tiene que explicar. Y seguido viene otro por qué y se hace interminable. El por qué, y eso se debe a que nosotros queremos saber el porqué de las cosas. Siempre cuando vamos a la Biblia habrá alguien quien diga, ¿y eso por qué? Y hoy vamos a comprender el por qué Dios le cedió la gobernación a Satanás en la tierra. Hemos visto el cómo y entendimos de que Dios le dio una posición de autoridad sobre la tierra al querubín perfecto que Jehová por medio de su Hijo Jesús creó. Este querubín, hoy llamado Satanás, cayó de la gracia de Dios, donde le dio a su disposición la tercera parte de los ángeles, siendo este querubín el principal de los ángeles, hoy llamados demonios, ángeles caídos. Y también vimos el cuando este querubín se le halló maldad. En él cayó de su perfección y con astucia convenció por medio de contrataciones a los ángeles caídos. Les prometió gobernación y al hombre le engañó prometiéndole de que sería independiente y de que no moriría. Y Eva fue engañada y Adán consintió con ella. Cuando hizo esto, surgió el cuándo. Y hoy veremos el por qué se dio Dios su gobernación sobre la tierra. El por qué Dios permitió y termina cediéndole la gobernación a Satanás. Porque así como en los evangelios de Mateo y de Lucas, en los capítulos 4, versículo 6, dice Satanás que a él le fue entregado el poder, porque le fue cedido y le fue dado. Proféticamente, la palabra de Dios dice de que Dios pone reyes y quita reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A su vez, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así Satanás tiene un poder, un dominio y una gobernación sobre la tierra, y es porque Dios se la cedió. Satanás no pudo hacerlo ni adquirirla de otra manera. Y por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 6 afirmativamente Satanás mismo dice, a mí me ha sido entregada. Esta gobernación, ¿quién le dio la gobernación a Satanás? Fue Jehová Dios. Y vamos a entender el por qué Dios le cedió esa gobernación, para que podamos entenderlo y llegar a la conclusión del por qué el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano, el Dios todopoderoso, por qué no destruyó a Satanás y por qué tuvo que cederle la gobernación. Si el Rey de reyes, el creador de Satanás, el que le dio la vida, fácilmente puede destruirlo y terminar la rebelión. Pero ¿por qué no lo hizo? Y surge una pregunta. ¿Le interesa a usted su reputación? Y la respuesta es sí. La reputación es el concepto de las demás personas que tienen sobre nosotros. Ahora, la reputación suele o puede ser buena o mala. Un buen padre y una buena madre le interesa su reputación. Cuando le preguntan a sus hijos sobre ellos y los hijos digan, tengo un padre y una madre excelente. Por eso,
sí nos interesa la reputación. ¿Cree usted que a Dios le interesa su reputación? Claro que sí. Quizás digan, es el soberano, pero a Él le interesa su reputación. ¿Cuál es la reputación que a Dios le interesa? Y es el concepto que tienen las criaturas inteligentes acerca de Él. Es decir, a Dios le interesa lo que pensamos de Él, y no solo eso, sino le preocupa lo que tú y yo pensamos de Él cuando Dios oye y decimos, Dios es fiel y bueno, a Dios le encanta. Pero a Dios le preocupa cuando alguien dice qué clase de Dios tenemos. ¿Será malvado porque permite esto malo? ¿Qué sucede? A este sentir de expresión para Dios le es importante, porque a Dios le preocupa, le interesa y cuida su reputación. A Dios le interesa lo que nosotros pensamos de Él. En la Biblia la reputación se traduce como buen nombre o buena fama, como también puede ser un mal nombre o una mala fama. Cuando usted escucha el nombre de Luis Alfredo Garavito Cubillos, automáticamente por sus hechos sabemos de que ese hombre tiene un mal nombre y una mala fama. Por eso en la Biblia la palabra reputación se traduce en buen nombre o buena fama. Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El proverbista dice que el tener buena reputación es más importante que las riquezas y las cosas materiales. Allí cabe la palabra honor. Cuando una adolescente queda en embarazo sorpresivo sin un compromiso formal, el decir de los demás es manchó su honor. Eso quiere decir de que echó a perder su buena reputación. En la Biblia, la palabra reputación se traduce en buen nombre o buena fama, y esta genera una buena opinión sobre alguien. Proverbios capítulo 3, versículo 4 dice, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, es decir, la buena fama y el buen nombre. Es una buena opinión cuando decimos de que alguien es amable, responsable, serio, cumplido. Estamos dando una buena opinión acerca de él. Como criaturas creadas, damos buena opinión acerca de nuestro Creador. Cuando logramos en las demás personas un buen concepto, una buena opinión sobre nosotros, produce una buena conciencia por la seguridad y la confianza que genera nuestra reputación para con los demás. Y así nuestra conciencia no nos persiga, por tener la conciencia limpia, segura, sin ningún temor de mis actos ante mi superior. Gracias a la buena y limpia conciencia que tengo, y esto genera como resultado una buena opinión de los demás hacia mí. Hechos capítulo 24, versículo 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El escritor dice, por eso procuro, porque me interesa mi reputación. Es difícil mantener un buen nombre y una buena fama, porque de alguna manera, por ser imperfectos, algunas cosas nos hacen ser señalados por las demás personas, y esto se debe por nuestra imperfección. Sin embargo, a pesar de que somos tan imperfectos, procuramos que las demás personas tengan un buen concepto de nosotros. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay que esforzarse para tener un buen concepto, y eso no es fácil. Y a veces haciendo las cosas correctamente creamos un mal concepto para algunos. Lo importante es seguirnos esforzando para seguir manteniendo un buen concepto, una buena fama, una buena opinión de nosotros. Mis amados en el Señor, recuerden suscribirse y visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.